Queridos hermanos, otro domingo más que estamos juntos, en plena comunión, pero desde nuestras casas, quisiéramos seguir pensando sobre el tema que el Señor nos ha traído a través de esta oración que el apóstol Pablo pudo hacer por sus amados hermanos de Colosas, y a través de ella poder ver lo importante, lo necesario, lo útil, fundamental que su contenido es para nuestras vidas, y siguiendo el ejemplo del apóstol poder nosotros utilizar esta herramienta poderosísima como es la oración, una fuente de poder y de bendición para poder bendecirnos desde nuestros hogares los unos a los otros, utilizando este medio tan precioso que es la oración. Es por eso que estuvimos considerando lo que hace a la esencia de una oración de petición. Y habíamos visto en el versículo 9 de el capítulo 1 de Colosenses, allí algunas características acerca de la oración, cuando Pablo decía, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y en esta primera parte habíamos establecido dos verdades que ayudaban a tu vida y a mi vida. En primer lugar, que era una oración perseverante, porque el apóstol estaba diciendo por lo cual, es decir, a causa de lo que el apóstol había sabido de los colosenses desde el día que lo oímos, cuando Epafras le había comunicado, le había abierto su corazón al apóstol, ellos no cesaban de orar y de pedir. Qué bueno es recordar que la necesidad que tenemos de perseverar en la oración. Era una oración perseverante, pero también vimos que no solamente era una oración perseverante, sino que era una oración específica. Allí le está pidiendo lo más importante, estableciendo el fundamento con el cual podía bendecir sus vidas. Y allí le estaba diciendo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero no solo es una oración perseverante. Desde que lo oyó junto con Timoteo comenzaron a pedir incansablemente a favor de sus hermanos en Colosas. No solamente era una oración específica, le estaba pidiendo, ¿no es cierto?, que puedan ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, sino que vamos a ver en el día de hoy, entre otras cosas, las verdades encerradas en el versículo 10, que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que yo veo que era una oración conforme a la voluntad de Dios. El pedido específico que el apóstol formulara en su oración, que registraba en el versículo anterior, en el versículo 9, lleva implícito un propósito de que su realidad efectiva en la vida de los colosenses se evidencia en vida que por sí solas saben lo que Dios es y significa en cada uno de ellos. El conocimiento de la voluntad de Dios y esta sabiduría e inteligencia espiritual deben engendrar una conducta recta. Pablo ora para que sus hermanos se conduzcan de tal manera que agraden a Dios en todo. No existe, mis hermanos, nada más práctico y eficiente que la oración. Lo que se pide al Señor se tiene que evidenciar en la acción y resultados de una vida vivida en perfecta consonancia con el deseo del corazón de Dios.
Por eso el propósito por el cual pedía que ellos puedan ser llenos del conocimiento de su voluntad, para que al conocer lo que Dios quería y demandaba, lo pudieran hacer una realidad a través de la sabiduría y de la inteligencia espiritual que lo aplicara a todas y cada uno de los aspectos que involucraban su vida en su diario vivir. Eso iba a producir lo primero que aquí menciona en este versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Cuando vamos a la Biblia, la palabra andar se refiere a una pauta de conducta cotidiana, una mente controlada por el conocimiento de la voluntad de Dios. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, no tengamos duda alguna que resulta en una vida digna del Señor. Y recordemos que esto fue una preocupación apostólica por todos los creyentes. Podemos ver cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, a quien les dice en Primera Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 12, Pablo les escribe de la siguiente manera, dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. También exhortó a los efesios, allí cuando le escribe el epístola en el capítulo 4 y versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 1 y en el versículo 27, el apóstol le dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ese es el resultado primario cuando verdaderamente yo vivo en el centro de la voluntad de Dios, aplico lo que Dios me muestra como principios, directrices para mi andar según su voluntad. Entonces, lo primero que voy a estar manifestando es una vida que ande como es digna del Señor. En segundo lugar, una característica que es el eslabón que se engancha al anterior y es agradándole en todo, dice la segunda frase de este versículo 10. Evidentemente, si mi andar es digno del Señor, naturalmente va a traer aparejado en mi vida la dulce experiencia de saber que mi vida agrada al Señor, ya que el control del Espíritu Santo va a ser una realidad en mí, bloqueando el accionar de mi vieja naturaleza, y como les dijera Pablo a los romanos, allí cuando les escribe en el capítulo 8 y en el versículo 8, él les dice, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Pablo sabía muy bien lo que estaba pidiendo, ya que su vida atestiguaba la realidad de una vida digna del Señor que le agradaba en todo, y le daba por tanto la autoridad para que en ella, en su propia vida, se pudieran fijar y aprender de la manera en que sus hermanos debían conducirse para poder agradar a Dios. ¡Qué extraordinario! Él podía decirse, pues, imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Miremos lo que le escribe a sus amados hermanos de Tesalónica, allí en la primera epístola, en el capítulo 4 y en el versículo 1, él les dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Qué bueno, ¿no? Ellos habían aprendido del apóstol cómo convenía conducirse y qué, y agradar a Dios. Andar como es digno del Señor,
agradándole en todo. Y si hay algo que no podemos separar de esto, y que es fundamental para agradar a nuestro Dios, es el hecho de que si conozco todo lo que Él me pide y demanda, si soy lleno del conocimiento de su voluntad, y si aplico sabiduría e inteligencia espiritual para hacerlo una realidad en cualquier aspecto de mi vida, a través de una vida de obediencia a lo que Dios pide, puedo tener la certidumbre, mis hermanos, que el cielo ahora hará oír su voz, como la hizo oír cuando el Señor comienza su ministerio bautizándose allí en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista. Allí el cielo no podía ocultarse y decir: Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y qué bueno es que el Señor pueda mirar tu vida, observar tu andar, ver que estás llenos del conocimiento de su voluntad y que ese conocimiento no es un conocimiento teórico, sino que es una realidad práctica que en las decisiones y en las vicisitudes que la vida te pueda presentar, vos lo haces una realidad para que tu andar sea un andar digno y para que en todos los aspectos vos y yo podamos agradarle en todo. Y mis hermanos, realmente si mi caminar va a ser así de esta manera, venía a mi mente y a mi corazón el recuerdo allí en la galería de los hombres de fe de Hebreos capítulo 11, uno que está al principio mismo, en los primeros versículos, en el versículo 5 de Hebreos, nos dice allí la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 y versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mi hermano y mi hermana, si mi caminar es un caminar con Dios, no creo que tengamos, por supuesto, fue el único caso que conocemos en la historia de la humanidad, del pueblo de Dios, que alguien haya caminado de tal manera que haya sido traspuesto sin gustar la muerte. Pero mis hermanos, aunque ese aspecto no se dé, qué bueno es que se puede dar el aspecto de lo que nos dice: y antes de que fuese traspuesto, antes de que deje su existencia práctica y visible sobre esta tierra, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué bueno es si tu andar y mi andar es como el de Enoc, donde damos testimonio a diestra y a siniestra de que verdaderamente agradamos a Dios. Por eso allí en Génesis capítulo 5 y versículo 24, acerca de la historia de Enoc, nos dice: caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué pasó? Y desapareció porque le llevó Dios. Pero caminó pues Enoc con Dios. Qué bueno es que diga: caminó Juanjo con Dios. Por ello, si nosotros vemos cómo el Espíritu Santo va inspirando, guiando y dirigiendo a los autores, el versículo siguiente, cuando nosotros hablamos de una vida de obediencia, mis hermanos, estamos hablando de una vida de fe, y es por eso que el versículo que sigue al de Enoc, el versículo 6, que es uno de los versículos también más conocidos de las Sagradas Escrituras, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo siempre les he enseñado que tal vez el sinónimo más claro y más importante para fe es obediencia. Es decir, si yo le creo a Dios, si yo tomo en serio la palabra de Dios, sus demandas para mi vida la voy a hacer una realidad. Por eso, si conozco su voluntad, no en forma teórica, sino que la aplico a la realidad diaria de mi vida, voy a llevar una vida digna del Señor,
voy a poder agradarle en todo. Y como dice la frase siguiente de este versículo 10 que estamos considerando de Colosenses capítulo 1, dice, llevando fruto en toda buena obra. El Señor Jesús, cuando estuvo con los suyos, en los momentos de mayor intimidad antes de ir a la cruz, cuando Él hizo de aquellas horas el tiempo propicio para comunicarle tantas verdades de corazón a corazón, en el capítulo 15, versículo 8 de Juan, del Evangelio de Juan, tenemos registrado que les dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, mis hermanos, que en el pensamiento del Señor no se concibe a un verdadero discípulo si no puede en su propia vida exhibir las credenciales que muestren como algo natural e inherente a sí mismo una vida que lleva, y el Señor dijo, ojo, no dice que lleva fruto, dice que lleva mucho fruto. Por ello entiendo los fundamentos y esencia de esta oración de intercesión aquí de Pablo por los colosenses, y lo bueno y necesario que nosotros oremos los unos por los otros de esta manera, porque nos encontramos así con la realidad de verdaderos discípulos que glorifiquen al Padre. Con lo que le estaba pidiendo Pablo, él estaba seguro de que los hermanos de Colosa iban a ser verdaderos discípulos que glorificaran al Padre. ¿Por qué? Porque ellos iban a llevar así de esta manera mucho fruto y traerían contentamiento al corazón de Dios. Ahora, es importante que hagamos como un paréntesis o una aclaración acerca de cómo la Biblia define frutos y lo hace de diversas maneras. A veces nosotros podemos tener una concepción de fruto de uno o dos aspectos nada más de la vida cristiana. Aquí Pablo habla de llevar fruto en toda buena obra. Fíjense que las personas convertidas se consideran fruto. Pablo habló acerca de quienes fueron los primeros ganados en la región de Acaya, la familia de Estéfanas. Si ustedes recuerdan en 1 Corintios 16 y versículo 15, el apóstol Pablo está diciendo acerca de ellas, ¿no es cierto? Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Aquellos que eran los primeros frutos habían tomado en su corazón el poder servir también a sus hermanos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que Pablo también buscaba tener la oportunidad de llevar algún fruto entre los hermanos de Roma. Si vamos a Romanos capítulo 1 y versículo 13, él les dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es decir, que el apóstol se proponía, quería ir a Roma, quería estar en medio de aquella congregación para poder, si vemos por el contexto inmediato, en el versículo 15, él en el 14 decía, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Y en el 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, todas las implicancias de lo que significaba el Evangelio, no solamente en el aspecto de salvación, sino en el aspecto de santificación
y de servicio. Él quería llevar fruto en medio de aquellos amados, comunicándoles en su plenitud todo el Evangelio. Y hablando de los hermanos de Roma, a estos mismos hermanos en medio de los cuales el apóstol quería llevar fruto, pudiéndoles enseñar el Evangelio de Jesucristo en toda su plenitud, en el aspecto práctico de esa vida de identificación con el Señor, Él les tiene que mostrar que había otro fruto que ellos tenían que dar, y era la santificación. Dice en Romanos capítulo 6 y versículo 22, la palabra del Señor dice: más ahora, le dice a los hermanos, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que la santificación en tu vida y en mi vida, si yo me lleno del conocimiento de su voluntad y si la hago una realidad a través de toda sabiduría e inteligencia espiritual, va a ser uno de los frutos palpables que todos van a poder comprobar en mi vida y en tu vida. Por eso también, si avanzamos en la palabra de Dios, en Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 15, nos encontramos que a la alabanza también se la define como un fruto. Dice el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y si nos fijamos, a lo mejor nos puede sorprender que dar dinero es también un fruto, mejor dicho, las ofrendas. Si nosotros vamos a la epístola de Pablo a los romanos, también en el capítulo 15 y en los versículos 26 al 28, nos encontramos con las siguientes palabras. Dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Fíjense que la ofrenda también es un fruto que, como discípulos de Cristo, el Señor quiere que nosotros llevemos. Había una necesidad tremenda por el hambre que estaban pasando allí en Jerusalén. Y hermanos de toda condición, porque los de Macedonia y de Acaya, de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. Y Pablo dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, mis hermanos, a veces es en un aspecto de la vida que a muchos nos cuesta tal vez fructificar como es debido. Y he dejado al final para su consideración el más importante y primordial fruto, sin el cual es imposible glorificar a Dios en nuestras vidas. Me refiero al fruto del Espíritu Santo, que está descrito en Gálatas capítulo 5 y en el versículo 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, controla tu vida, dirige tu vida, fortalece tu vida, puede guiar tu vida, puede hacer una realidad práctica el conocimiento de su voluntad,
Mis hermanos, qué hermoso es poder mostrar en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra conducta, ese fruto que lleva adelante el Espíritu. Y si vemos estas 9 virtudes, son rasgos maravillosos y sublimes de la persona de Jesucristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí entonces vemos que el propósito por el cual Pablo hacía una oración tan específica era precisamente como nos está describiendo en este versículo 10, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y por último, Pablo dice que el propósito por el cual él pedía eso era para que también en la vida de ellos se manifieste un crecimiento en el conocimiento de Dios. Dice la última parte de este versículo: y creciendo en el conocimiento de Dios. Es importante notar cómo el apóstol hace del conocimiento claro de Dios y su voluntad tanto el punto de partida, como vimos en el ruego específico que él presentaba allí en el versículo 9 y que hemos considerado el domingo pasado, como también en la característica resultante de la vida que agrada a Dios, aquí en este versículo 10. Esto no debe extrañarnos, ya que el conocimiento verdadero y experimental de Dios siempre produce una creciente medida de esta gracia en nuestras vidas. Por esto, aunque desde el mismo principio de la historia podemos decir que Job ya conocía a Dios, vemos el concepto que Dios tenía de él, como ese varón, ¿no es cierto?, temeroso de Dios. Con todo, después de un tiempo considerable, Job pudo crecer en su conocimiento de Dios de una manera tal que cuando está concluyendo el libro allí en Job 42, versículos 5 y 6, tiene que decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Se había dado cuenta de que, aunque ese conocimiento primario fue de tanta bendición para su vida, lo que llegó a conocer de Dios y lo que ese conocimiento de Dios le permitió ver de sí mismo fue algo que no se podía comparar. Y él decía: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y se arrepentía en polvo y en ceniza. El conocimiento de Dios, mis hermanos, revelado en su palabra, es crucial para el crecimiento espiritual. Así lo había entendido el apóstol Pedro, cuando en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y este mismo siervo, cuando concluye su último escrito, la segunda epístola, en el capítulo 3 y en el versículo 18, él tiene que cerrar su participación en el canon de la palabra de Dios, y este anciano apóstol dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Miren, yo quisiera rápidamente que podamos ver 4 cositas que voy a anunciar nada más. La primera evidencia del crecimiento espiritual en tu vida y en mi vida va a ser un amor profundo por la palabra de Dios. El Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La primera evidencia
del crecimiento espiritual es un amor profundo por la palabra de Dios. En segundo lugar, el crecimiento espiritual se va a reflejar en tu vida y en mi vida en una obediencia más completa. Mira, si vamos a 1 Juan, en el capítulo 2, versículos 3 al 5, nos encontramos que dice la siguiente palabras el apóstol Juan. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Qué tremendo, ¿no? Qué claro. Pero mi hermano, mi hermana, si no hay una obediencia más profunda y completa en tu vida y en mi vida, es síntoma de que el crecimiento espiritual que corresponde a alguien que se llena del conocimiento de la voluntad y la hace una realidad práctica en su vida, no se está plasmando, porque no hay una obediencia completa a nuestro Señor y Salvador. En tercer lugar, el crecimiento espiritual produce una fe creciente. Si nosotros vamos a 2 Tesalonicenses, allí en el capítulo 1 y en el versículo 3, 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1 y en el versículo 3, el apóstol dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Sí, mis hermanos, el crecimiento espiritual hace que tu fe también en el Señor vaya creciendo, pero como una cuarta evidencia del crecimiento espiritual, también junto con una fe que crece, hay un amor que abunda y que también crece. Lo hemos leído en el versículo que les acabo de leer de 2 Tesalonicenses 1:3, dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por eso cuando él le escribe a los filipenses en el capítulo 1 y en el versículo 9, Pablo les decía, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Mis hermanos, qué bendita es una oración que se conforma a la voluntad de Dios. Pablo estaba seguro de lo que pedía. Él en forma específica estaba pidiendo lo más importante, lo más necesario, que esos cristianos se llenen del conocimiento de su voluntad. Pero que ese conocimiento no sea algo que esté en la mente y en los pensamientos, sino en los hechos que involucraran todos los aspectos de su vida. Por eso él sabía entonces que lo que le estaba pidiendo estaba conforme a la voluntad de Dios, porque estos hermanos, como hemos leído aquí en el versículo 10, iban a llevar una vida digna del Señor. Es la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor. Agradándole en todo, es su voluntad, es su voluntad. Llevando fruto en toda buena obra, es su voluntad que llevemos fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios, es también su voluntad claramente revelada. Mis hermanos, el próximo domingo vamos a estar viendo algunos aspectos más de esta oración. Pero creo que es muy importante saber cómo yo te puedo bendecir y cómo vos me podés bendecir. Y lo importante es que esa voluntad sea hecha en nuestras vidas para la gloria de su nombre y la bendición de cada uno de nosotros.
Que el Señor, pues, nos bendiga en este día y en la semana que juntos comenzamos a transitar, que sea todo para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. Amén. Queridos hermanos, llega el momento en que juntos podamos cumplir nuevamente un primer día de la semana con lo que es el deseo del corazón del Señor. Él estableció este mandamiento diciendo: haced esto en memoria de mí. Y estos domingos hemos estado valiéndonos de parte de esta oración con la cual estamos alimentando nuestras vidas como iglesia. Habíamos comenzado con el versículo 12 que dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tuvimos el domingo pasado la consideración del versículo 13 que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y hoy quisiera tomar de este pan y beber de esta copa, pensando rápidamente en lo que nos dice el versículo 14 aquí de Colosenses capítulo 1. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Realmente, cuánto motivo de gratitud tiene que haber en nuestro corazón por ver esta obra maravillosa que Dios obró en la persona de su Hijo Jesucristo a favor tuyo y a favor mío. Nosotros que estábamos sin Dios, sin Cristo, sin ninguna esperanza, que éramos hijos de ira lo mismo que los demás, hoy podemos, como hijos de Dios, considerar el cambio que Dios obró, librándonos de la potestad de las tinieblas, trayéndonos al reino de su amado Hijo. Y en ese Hijo bendito, en esta tarde, podemos considerar que tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Para la palabra redención hay un vocablo griego, apolutrosis, que es una de las grandiosas palabras del Nuevo Testamento para describir un bendito aspecto de la obra de Cristo por nosotros. Al igual que otros términos como sacrificio, ofrenda, propiciación, rescate, justificación, adopción, reconciliación, describe las riquezas de nuestra salvación. El significado del vocablo es liberar mediante el pago de un rescate, y era utilizado para referirse a la liberación de los esclavos del cautiverio. Se puede bien traducir emancipación. La versión Septuaginta, que es la versión griega de la Biblia, usa una palabra similar para referirse a la liberación del pueblo de Israel del cautiverio en Egipto. Se utiliza en varias ocasiones en el Nuevo Testamento para referirse a la libertad que nos dio Cristo de la esclavitud de nuestros pecados. Cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1 y en el versículo 7 dice: en quien, en Cristo, en el amado, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Y es tremendo considerar el hecho de que nosotros fuimos hechos libres. Dice: redención en su sangre y perdón de pecado, para hacernos saber a través de la otra frase que se pone junta como si fuera un yugo que lo complementa.
es que esa liberación fue por gracia. Ni tú lo merecías, ni yo lo merecíamos. Tenemos redención. Se pagó un precio inmerecido para poder hacernos libres, a pesar de que éramos culpables por nuestros pecados. Por eso tenemos redención en su sangre y perdón de pecado. Juan decía, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando vamos a 1 Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 30, Pablo les está diciendo a los hermanos, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, que también va la obra de Cristo con otros aspectos que muestran que tú y yo, por gracia, hemos sido salvos por medio de la fe. Se pagó un precio tan alto e inmerecido, la sangre de Jesucristo, que derramó como un cordero sin mancha y sin contaminación, para poder librarnos de la esclavitud del pecado. Por eso fuimos declarados justos, fui hecho justo, como dice esa canción, sin merecerlo. Y cuando vamos a Romanos en el capítulo 3 y el versículo 24, el apóstol dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el pago que se pagó, era por gracia, no lo merecíamos, hemos sido justificados ante los ojos de Dios. La redención trae como resultado el perdón de pecados. El vocablo es afesim, significa absolver, remitir una pena. Es un término compuesto de dos palabras, apo, que significa desde, y emi, enviar. Es como si estuviera diciendo que, puesto que Cristo nos redimió, Dios ha enviado lejos nuestros pecados y nunca más se hallarán. El autor allí en el Salmo 103 decía, cuanto está lejos, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y allí en Miqueas capítulo 7 y versículo 19 decía, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por eso el autor de los Hebreos, cuando escribe allí en el capítulo 9 y 10, en el capítulo 9 comienza desde el versículo 23 a desarrollar el tema que el sacrificio de Cristo quita el pecado. En el capítulo 10 y en el versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Y 3 veces dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya no hay más ofrenda. Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos queridos, vamos a tomar de este pan y vamos a beber de esta copa, pensando que hemos conseguido en Jesucristo, o por Jesucristo, la redención en su sangre y el perdón de pecados. A Él le vamos a dar toda la gloria, con todo nuestro corazón. Lo vamos a alabar y bendecir. Vamos a tomar de este pan, vamos a dar gracias por él. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón, porque tú nos libraste de la potestad de las tinieblas, tú nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, tú nos hiciste aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
porque en Cristo Jesús hemos encontrado redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Padre, hemos de tomar de este pan que nos habla de ese cuerpo que cargó con nuestra maldad, de ese cuerpo que se hizo pecado por nosotros. Queremos que tú bendigas este pan, queremos tomarlo, queremos participar de él pensando en ese sacrificio que nos libró de la potestad de las tinieblas, que nos trasladó al reino de tu amado Hijo y que nos dio la posibilidad de ser comprados y perdonados para siempre de toda nuestra maldad y de todo nuestro pecado. A ti te damos toda la gloria, con todo nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomamos entonces de este pan. Padre Celestial, te damos gracias porque al pensar en esta copa pensamos en el versículo que hoy considerábamos, redención en su sangre y perdón de pecados. No fuimos rescatados con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Comprado hemos sido por precios, un precio tan alto, inmerecido. Es por tu gracia que hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. A tu nombre damos la gloria, nos postramos reverente, tomamos de esta copa, bebemos de ella, pensando en ese precio que fue necesario para la redención y para el perdón de todos nuestros pecados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomamos, mis hermanos, así de la copa, haciendo memoria de nuestro Salvador. Padre Celestial, es así que con gozo concluimos este tiempo donde es tan grato para nuestros corazones hacer memoria de nuestro Salvador. Es tan grato pensar lo que ese traslado que tú hiciste, ese cambio, esas modificaciones que trajiste a nuestra vida, sacándonos de la esclavitud y trayéndonos al reino de tu amado Hijo. Sacándonos, Señor, de una segura condenación y dándonos el perdón y el regalo de esta vida gloriosa y eterna. Y hoy como hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, tu Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, por lo cual te alabamos, te bendecimos, te adoramos con todo nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Salvador y Señor. A Él sea la gloria, y en su santo nombre te agradecemos y oramos en estos momentos. Amén. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor